Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Esteban Ramírez Centeno. ¿Qué son los miomas? Bueno, los miomas son padecimientos relativamente frecuentes, sobre todo en las mujeres. Son muy comunes, de hecho, la mitad de las mujeres padecen de esta situación, son tumores de origen benigno, los cuales se forman en su mayoría de una de las capas del útero. Las causas, pues, se considera que son genéticas, algunas de ellas, pues, son de tipo hormonal. A ciencia cierta no se sabe con exactitud cuál es el origen del desarrollo de estos miomas. Estos miomas pueden generar problemas como son sangrados anormales, abundantes, dolor en el hueco pélvico, problemas urinarios como incontinencia, retención urinaria, e inclusive en muchas ocasiones pueden generar estreñimiento. Son padecimientos, como ya lo comentamos, muy frecuentes en las mujeres y son una de las causas más frecuentes de infertilidad. De hecho, son una de las principales causas de consulta ginecológica y actualmente por los tratamientos que existen pueden ser de tipo invasivo. Se realizan procedimientos como son la miomectomía, que es la exéresis o retiro del pequeño tumorcito benigno, o en su defecto se puede realizar histerectomía. Sin embargo, el día de hoy el doctor Esteban Ramírez nos va a hablar sobre los procesos de embolización de estos miomas uterinos. ¿Qué es la embolización? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Quiénes son las mujeres que se encuentran candidatas para realizar este tipo de procedimientos? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo que tiene? El doctor Esteban Ramírez es médico radiólogo intervencionista, ha estado ya con nosotros presentando temas como es embolización de próstata, y pues actualmente el doctor realiza procedimientos aquí en el hospital de intervencionismo radiológico, no solamente en la sala de hemodinamia, sino también en el área de tomografía y de resonancia magnética. Y pues el día de hoy nos va a hablar de este tema tan interesante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto que me hayan podido invitar y que los pueda acompañar para hablar de esto que es la embolización de miomas, una alternativa quirúrgica. Todo el mundo conocemos las cosas excelentes que hacen nuestros compañeros de ginecología, lo más común que es la cirugía y lo más aceptado que bueno, todos en nuestra casa, las familias, todos conocemos a alguien que han operado. Ahora lo que yo les quiero enseñar es un poquito la diferencia entre la cirugía y algo que es un procedimiento conservador de útero y ambulatorio muy rápido, que es la embolización. ¿Ya? Pues bueno, empezamos. Y primera pregunta, ¿qué hace un radiólogo intervencionista atendiendo un útero? Y primero me gustaría irme un poquito de historia, como siempre les platico de la radiología intervencionista. La radiología intervencionista es una subespecialidad bastante nueva. Nace en Oregon con el doctor Charles Dotter de Melvin Judkins en 1964 y describen la primera angioplastía. Sí, el primer médico que entró a destapar una arteria no fue un angiólogo, no fue un cirujano, fue un radiólogo, que es este señor que estamos viendo aquí, que es el doctor Charles Dotter. Y pusieron un balón en la arteria femoral superficial a una mujer de 82 años que estaba programada para amputación. Entonces a estos señores se les ocurrió que con la angiografía podían meter mangueritas, balones, para que pudieran salvar la pierna. Y así es como nace la radiología intervencionista hace 57 años aproximadamente.
En 1973 se hace la primera biopsia hepática transyugular, haciendo nacimiento de la radiología intervencionista oncológica. En 1976 se continúa con una biopsia guiada por tomografía. Después de esto hay balonizaciones, guías de seguridad, y empiezan a inventar catéteres con punta J, trombolización selectiva, oclusiones vasculares. Y uno de los alumnos, uno de los residentes de Charles Dotter, el doctor Bill Cook, empieza a realizar estas guías y ahora es una de las empresas más grandes que tenemos de esta venta de materiales. Y bueno, ojalá yo algún día pueda tener, como en la cara que aquí vemos del doctor Charles Dotter, esa emoción, ese entusiasmo por poder ayudar a la gente y demostrar cosas nuevas. ¿Y qué decía Charles Dotter? Vamos a utilizar catéteres en vez de bisturí para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Y es precisamente lo que proponemos con la embolización de miomas. Vamos a cambiar la hoja de bisturí, las tijeras, por una manguerita y un catéter para poder tratar esos miomas. Entonces, quiero tomar 3 temas, bueno, 2 principales, que es la embolización de arterias uterinas, que nos sirve para el manejo de fibroadenomas y adenomiosis, que generalmente son causa muy frecuente de sangrado transvaginal en la mujer, malestar, dolor de abdomen y también en hemorragia obstétrica, para invitar a los ginecólogos, y si tenemos ginecólogos por aquí, al médico general, que conozcan esta alternativa, porque ya no debe de haber hemorragia obstétrica tan severa si podemos acceder a ese tipo de tecnologías. Y bueno, tenemos esta imagen que quiero que memoricen muy bien. Esto es realmente lo que hacemos. Picamos una arteria del cuerpo, picamos la arteria femoral superficial, generalmente la derecha, lo podemos hacer de los 2 lados, dependiendo qué tan rápido y qué tan complejo queramos hacer el procedimiento, y avanzamos una manguerita muy, muy, muy delgadita a través de la ilíaca interna, y de ahí bajamos hasta la arteria uterina, donde están los miomas. Bueno, aquí estamos viendo el útero, y bueno, una gráfica del útero y los miomas, aquí bastante grandes. ¿Y qué hacemos? Empezamos a soltar unas partículas, se llaman emboesferas, que van a ir directamente a la arteria que nutre este fibroadenoma, que es un tumor. Y al momento de embolizarlas, pues bueno, las vamos a hacer chiquitas. Como lo he mencionado, por ejemplo, en los casos de embolización de próstata, al momento que nosotros les cortamos el flujo, y eso sería un tumor grande vascularizado, pues bueno, les cortamos el flujo y se hacen chiquitos, se atrofian. Es decir, como si a una uva la hiciéramos una pasita. En 1960 se hace la primera embolización de arterias uterinas para manejo de hemorragia traumática. Esta sí fue abierta, fue por cirugía, pero es la primera que está reportada. Hasta 1995, Revina hizo la primera embolización para manejo de fibroadenomas en una paciente que no podían completar criterios quirúrgicos porque tenía sangrados muy abundantes. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Esta paciente se nos va a desangrar. Pues bueno, vamos a meter una manguerita, vamos a meter partículas, tapamos las arterias que nutren al tumor, o ese tumor benigno, que fibroadenoma, fibroids en inglés, y además con eso controlamos el sangrado que ella tiene. Le fue muy bien, tanto así que empezaron a haber distintos estudios, y hubo gente que empezó a replicar este manejo. Y en 1999, la Sociedad de Radiología Intervencionista hace un estudio prospectivo a 3 años en 1,119 pacientes, donde se tienen excelentes resultados para el manejo de fibroadenomas por esta técnica. En el 2018 ya se llevaban 2.500 casos, y en el mundo con excelentes resultados. Y de ahí en adelante ha sido una técnica que está comprobada su efectividad y que les va excelente a las pacientes. ¿Quiénes son candidatos para la embolización? Pues bueno, cualquier paciente que tiene fibroadenomas se le pueden embolizar, pero no nada más vamos a embolizar por embolizar. Obviamente tiene que ser un fibroadenoma sintomático, que tengamos un efecto de masa. Hay veces que el fibroadenoma es muy grande, incluso hay fibroadenomas gigantes del tamaño de un melón, de una sandía,
que no dejan estar a la paciente a gusto, que se siente ahí una masa que comprime las asas de intestinos, dan dolor, comprimen el recto, dan estreñimiento. Hay otros miomas que se pegan a la pared del endometrio y causan sangrados muy importantes. Hay incluso fibroadenomas que pueden causar dispareunia, es decir, dolor al momento de tener relaciones. Entonces, cualquier mioma que nos esté dando sintomatología, hay que darle tratamiento. Es muy importante en los pacientes que desean preservar útero y en los pacientes que no son candidatos a cirugía. Esto es fundamental. Hay pacientes que tienen mucha complicación quirúrgica y que están teniendo sangrados, molestias, malestar. Es decir, un paciente que no pueda ser llevado a cirugía, lo podemos embolizar sin ningún problema, como fue el primer paciente que fue sometido a la embolización de miomas. Y también es muy importante en los pacientes que desean preservar útero. Ahorita se está corriendo una moda un poquito importante en el área de ginecología y en el cuidado del piso pélvico, que mientras más podamos dejar el útero en una mujer, también le fortalecemos un poquito el piso pélvico para evitar prolapso uterino, prolapso vaginal, dispareunia, y eso se está tratando de mientras más podamos mantener el útero mejor, o en pacientes muy jóvenes que queremos preservar fertilidad. Tenemos en el área quirúrgica algo que es la miomectomía, donde nada más entra y se quita el mioma, y también tenemos de lo que estamos hablando, que es la embolización uterina. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Pues que la paciente esté embarazada, pongo entre comillas, y que sea malignidad, también lo pongo, en signos de interrogación, porque bueno, un paciente embarazado que tiene un mioma que es sintomático, la cirugía también tiene riesgos, la miomectomía también tiene riesgos. Entonces, en este caso se tiene que evaluar de forma multidisciplinaria cuál es el mejor tratamiento. Hay que recordar que tenemos 3, que es la cirugía, la miomectomía y la embolización. Entonces, en un caso de embarazo hay que ver qué podemos hacer. En caso de embarazo podemos avanzar la manguerita muy selectiva solamente hacia el mioma y tratar de ocluirlo, pero sí es una evaluación compleja. En cuestión de malignidad o de cáncer, incluso podemos embolizar la malignidad, tomar una biopsia percutánea, mandarlo a estudiar, y si nos sale cáncer, como en todo paciente con cáncer, es mejor quitar el cáncer, no dejarlo allá adentro, a menos que no se pueda operar, y la embolización es una excelente alternativa. Si tenemos una infección no tratada, hay que tratar la infección. Si tenemos problemas de coagulopatías, hay que corregirlos. Y si tenemos daño renal, utilizar lo menos que se pueda de contraste, o utilizar CO2 para la angiografía. Y bueno, ¿cómo hacemos la selección de los pacientes? Obviamente necesitamos una consulta previa, hacemos una exploración, checamos que todo esté bien en esa exploración, checamos la sintomatología del paciente, checamos que sí tengan indicación de tratamiento, se sugiere tener el Papanicolau para descartar malignidad, hacemos un ultrasonido de endometrio. Estos dos son precisamente para descartar malignidad, que no vayamos a tener ningún otro problema, y valorar miomas por resonancia magnética. Un mioma pediculado en este caso sí les va mucho mejor con la miomectomía, porque es muy fácil de quitar por esta técnica. Metemos una camarita al útero, al endometrio, y si está pediculado, nada más lo cortan como si fuera una verruguita y se lo traen. En cuestión de embolización, se puede embolizar. Sin embargo, generalmente un mioma pediculado es que tiene una base muy pequeñita, como si estuviera colgando, como si fuera una pera, y si lo embolizamos hay veces que les va tan bien con la embolización que se necrosa y se cae. No pasa a mayores, sin embargo, sí suele ser doloroso para el paciente y se va a abortar ese mioma. Les va bien, pero es cuestión de también informarlo con el paciente. Y la resonancia magnética está demostrado que aquí estamos viendo unas imágenes de resonancia magnética. Esto es un útero, son cortes
sagittales lo estamos viendo lateral y como si fueran rebanadas de jamón. Hacia acá adelante tenemos el abdomen de la paciente y acá atrás están los glúteos de la paciente. Esta es la vagina y esa paciente tenía un mioma muy grande que fue sometida a embolización y eso fue lo único que le quedó. Sin ningún problema, corrigió totalmente. Y la resonancia magnética para eso es, hacemos una evaluación completa del útero, analizamos cuántos miomas hay, cómo están, qué localización tienen, y si tenemos un alto flujo por la resonancia magnética, sabemos que podemos tener excelentes resultados, como este de aquí. Entonces, muchos especialistas sugieren la resonancia magnética antes de la embolización por dos cosas. Es un factor pronóstico de que nos va a ir bien y nos sirve como evaluación posterior al comparar del resultado que llegamos a tener. ¿Qué pasa con un paciente que ya decide embolizarse los miomas? Pues bueno, la hospitalizamos. Hay que estar preparados con una hospitalización de 48 horas. Pedimos laboratorios, creatinina para ver cómo está funcionando el riñón. Plaquetas deben estar arriba de 50,000. Generalmente se piden arriba de 80,000 para la mayoría de los procedimientos. Sin embargo, si es una paciente que ha estado sangrando mucho, que no la pueden alcanzar porque tiene sangrados constantes, con 50,000 plaquetas es suficiente y un INR menor o igual a 1.5 que nos dice cómo está sangrando. Es decir, checamos los tiempos de coagulación, necesitamos una sala de hemodinamia. Este procedimiento no se hace con anestesia general, es un procedimiento que se hace con sedación. Incluso hay pacientes que dicen, doctor, me da mucho miedo la anestesia, quiero estar platicando con ustedes, y se queda platicando con nosotros. Obviamente está el anestesiólogo cuidándola, vigilando que no le duela nada, pero no necesitamos una anestesia general, no necesitamos la famosa raquia. Se la podemos poner para control del dolor, pero no es necesario. Se hace una punción en la arteria femoral, puede ser unio bilateral o incluso podemos entrar por una arteria del brazo para que le vaya bastante bien y no tengamos ninguna otra complicación. La angiografía, se hace una angiografía súper selectiva de arterias uterinas con catéteres menores a 3 French. Estas son unas mangueritas delgaditas, que a través de la arteria de la pierna o del brazo, como mencioné, las bajamos hasta las arterias que nutren el útero. Ahorita les voy a enseñar unos videos. Y se hace una embolización selectiva de las arterias uterinas con partículas mayores de 500 micras. Es decir, unas esferas súper pequeñas de 500 micras, de 300 a 500 micras es lo sugerido por la literatura. Se valoran colaterales sobre todo si hubo eventos quirúrgicos previos. Si la paciente ya ha tenido cirugías previas, hay que checar que no haya alguna otra rama arterial que nos esté nutriendo el tumor. Pueden ser mesentéricas, es decir, que haya una arteria que nos siga dando flujo a los miomas. Sellamos el sitio de punción, puede ser con compresión manual, 20 minutos sobre la compresión en el sitio de punción, o podemos un sellador vascular y se acabó el procedimiento. Hacemos un control de dolor de 24 a 48 horas y a las 48 horas están yendo a casa. Al cuarto día pueden reincorporarse a sus actividades normales. Cita de control en 1 mes y resonancia magnética en 3 meses. Como ven, es bastante rápido, son 2 días de hospitalización y sí, al cuarto día los pacientes están tan bien que pueden regresar a sus actividades normales. La verdad es que muchas de las personas que optan por este procedimiento son personas muy activas que por su dinámica familiar no pueden estar más de 7 días encamadas, o por su trabajo no pueden estar más de 7 días encamadas. Entonces, generalmente hacemos el procedimiento un jueves y el lunes se están reincorporando a sus actividades. Esta es una imagen de la punción que hacemos. Si se fijan, hacemos un piquetito con una microaguja, llegamos a la arteria, checamos que nos esté dando un flujo arterial, avanzamos una microvía y esa es la manguerita que avanzamos y por aquí trabajamos. Todo lo que hacemos lo hacemos por este introductor vascular. Como mencionaba el doctor Charles Dotter, uso de catéteres en vez de hojas de bisturí, y por aquí metemos las mangueritas. No sé si recuerdan las imágenes que teníamos al principio.
Aquí estamos en un punto femoral, tenemos las relaciones anatómicas, tenemos la vena, la arteria y los nervios, van, de adentro hacia afuera van, y aquí tenemos el flux vascular. Muchas veces me preguntan, ¿y por dónde trabaja usted, doctor? Pues bueno, trabajamos por esta manguerita y por ahí metemos y sacamos los catéteres. Tenemos este caso de una paciente que tenía muchísimos miomas. Bueno, son 2 casos y se les hace la resonancia magnética previa para valorar. Si se fijan, tenemos miomas transmurales bastante grandes. Y bueno, decidimos mandarla a embolización selectiva. Este es un esquema, esta es la arteria ilíaca común. Tenemos una rama externa y una rama interna. Las que nos interesan son las ramas internas. Y por aquí vamos a tener entre las vesicales superiores y umbilical y vesical inferior el nacimiento de la arteria uterina. Igual, este es un corte sagital. Aquí adelante tenemos la pancita de la paciente, acá atrás la pompis, el recto, la vejiga, el útero y la vagina. Y vemos cómo de la arteria ilíaca común se divide en 2, la interna y la externa. Y aquí vienen las vesicales. Vienen y viene hacia acá la uterina. Tenemos que hacer este recorrido y conocer muy bien este mapa para bajar la manguerita hasta aquí y tapar los miomas en el útero. Esto es una imagen más real de cómo la vemos. Esa es la arteria aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Las arterias ilíacas, que se dividen en internas y externas. Las externas van hacia las piernas, como pueden ver. Las internas nos van a dar flujo a todos nuestros órganos uterinos. Vemos cómo baja, nos da la glútea superior, y hacia las ramas de la glútea inferior empezamos a ver cómo se meten estas ramas al útero. Es esta misma, esta es una magnificación, glúteas superiores, glúteas inferiores, y vemos cómo vemos esta arteria, que es la arteria uterina, vemos cómo baja y nos hace estas ramas, estas pequeñas ramas que hacen una espiral. Esas son las ramas en espiral que nutren al miometrio, que nutren al tumor, y nosotros vamos por estas arterias a ocluirlas. Tenemos que tener cuidado de no irnos hacia estas ramas inferiores, que son ramas vaginales, porque si no podemos causar una úlcera vaginal y problemas de dolor al tener relaciones sexuales. Entonces tenemos que ser muy, muy selectivos y ocluir estas arterias. Esto es un video en vivo de una paciente. Es la manguera que metemos, es una manguerita súper delgadita. Entonces hacemos un primer mapeo. Vean cómo aquí se empiezan a pintar estas arterias en espiral que les menciono. Hacemos una canulación selectiva y vean cómo se va llenando. Esto no es una tunción de un útero un poquito, bueno, de un útero anormal aumentado en tamaño por un mioma, y vean cómo se pintan estas arterias en espirales. Es uno de los casos que mencioné por resonancia magnética. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un segundo catéter, una segunda manguerita más delgadita. Este es un catéter 4 French, que es más o menos de 2 milímetros, y después metemos uno de un solo milímetro. Hacemos una canulación súper selectiva aquí, y aquí vemos cómo ya está ocluido el flujo del útero. Si se fijan, nos hace ya una sombra aquí. Eso es las partículas que ya habíamos inyectado, y vemos cómo ya no se llena el útero. Hacemos lo mismo del otro lado, el primer catéter, que es un poquito más grueso. Vemos cómo se están pintando. Valoramos que no hay flujo del otro lado, y bueno, hacemos la embolización selectiva. Aquí ya está ocluido. Y aquí metemos el segundo microcatéter y vemos cómo hacemos una embolización selectiva de todas estas ramas uterinas. Este es el control, donde ya no vemos flujo uterino. A esta paciente le fue excelente, le fue muy bien. Pues bueno, quería enseñar las imágenes, pero sobre todo si va a haber ahorita preguntas de todos los que nos estén viendo, pues queda a sus órdenes. Ese es otro paciente, igual, muy grandes. Vemos cómo están las arterias uterinas. Metemos la manguerita, hacemos la embolización selectiva. Son de los 2 casos que les mencioné. Y bueno, solo para que
que checaran. Pero bueno, hablemos de números. Dicen que nadie vende pan frío, pero no es lo que yo diga, sino lo que está demostrado en las guías y en las demás publicaciones. ¿Cuántas complicaciones hay asociadas a la embolización de arterias uterinas? 2 de cada 100 pacientes vamos a tener una complicación. Realmente es un número bajísimo de complicaciones. Es más fácil que haya complicaciones por miomectomía laparoscópica, el doble, hay hasta 4 de cada 100 pacientes, y en la histerectomía llegamos a tener complicaciones en 15 de cada 100 pacientes. Sí, me estoy echando un alacrán al cuello mencionando esto en cuestión quirúrgica, pero bueno, no estoy hablando de resolución, hay que ver un panorama completo, por eso traje toda la tabla. Complicaciones sí vamos a tener menos, podemos volver a embolizar, al paciente le puede ir mejor. Sin embargo, el beneficio de la miomectomía y de la histerectomía, es decir, quitar todo el útero, es que no van a regresar los miomas. ¿Cuál es el único método seguro de que no se vuelvan a hacer miomas? Pues quitando el útero. Incluso con miomectomía se pueden volver a hacer miomas, sí. Hay más complicaciones, pero suele tener un poquito más de resolución. Por ejemplo, muertes, histerectomía y embolización son exactamente los mismos números. La embolización de miomas se llega a requerir en 5 de cada 100 pacientes. O sea, en la histerectomía, incluso a pesar de la histerectomía, se mencionan que el 0.5% de los pacientes requieren una segunda cirugía por alguna complicación o algo. En la miomectomía un 1%, los números no cambian mucho. Lesión operatoria, pues bueno, por embolización no hay porque nosotros no abrimos pelvis. En la histerectomía y en la miomectomía 1 de cada 100. Y esos son los principales números que quería mencionar. La dispareunia o neodolor durante la actividad sexual. Con la histerectomía, 85% de los casos llega a haber, sobre todo en etapas principales. Después hay muchas cosas con las que se corrigen. La miomectomía y la embolización de arterias uterinas un 40%. Y satisfacción al tratamiento realmente con los 3 es muy bueno con la relación o las encuestas que se han hecho a las mujeres. Insisto, no hay recetas de cocina. Creo que lo mejor es acercarse a su médico y ver qué es lo mejor para cada caso. La idea es conocer los 3 métodos, saber los beneficios de los 3 métodos, tanto de la histerectomía, la miomectomía y la embolización de arterias uterinas. Y bueno, quiero tocar el tema de fertilidad porque muchos de los pacientes que acuden a consulta para embolización de miomas me preguntan cómo me va con la fertilidad y la embolización de miomas. En los 70s, Goldberg comparan la miomectomía y la embolización de arterias uterinas, donde esta última presenta mayor incidencia de resolución pretérmino. Suele haber más niños prematuros con la embolización de miomas que con la miomectomía y mala presentación. Sin embargo, las pacientes y los miomas tratados eran mayores en edad y en tamaño y eran de mayor edad los pacientes que se sometieron a la embolización de arterias uterinas. Pero con este estudio en los 90 se sigue sugiriendo y no hay otro que nos diga otra cosa. Primero miomectomía y si el mioma es muy grande o muy complejo, transmural, entonces primero embolización. Quiero que esto quede claro. Pisco et al. Muestran una tasa de fertilidad del 60%, perdón, con embarazos a términos del 84%. Realmente les va bien. Y en el 2013 se hace un comparativo nuevo donde se muestra similitud entre ambos. Sin embargo, insisto, como es el único que dice que tenemos mayor incidencia de parto pretérmino, Goldberg con la embolización de arterias uterinas, sigue siendo primero miomectomía
y después embolización de arterias uterinas, solo que no se pueda la miomectomía, el paciente no la quiera o sean miomas muy grandes, vamos primero con embolización. En el 2014 ligera ventaja de la miomectomía laparoscópica, también queda demostrado, y la Sociedad de Radiología Intervencionista dice valorar al paciente de forma independiente para establecer el mejor manejo. La adenomiosis, igual Popovic en el 2010 demostró que la hemorragia causada por adenomiosis les va excelente con la embolización, se preserva útero, resolución de la sintomatología en el 84% de los casos, 92% de la sintomatología asociada a la miomatosis se quita y reducción de sintomatología en el 64% durante 48 meses en adenomiosis pura y en el 82% en patología mixta, con una tasa de complicación del 2 al 8%, que es la menorrea. Cuando somos muy agresivos podemos causar amenorrea o incluso menopausia temprana. Y bueno, la hemorragia obstétrica, que es el último tema que quiero tocar. En un parto normal tenemos permitido 500 mililitros de sangrado. En una cesárea, 1 litro de sangrado para el paciente. Digo, son datos crudos y puede haber inestabilidad hemodinámica. Cuando pasa esta hemorragia obstétrica en un posparto, el 10% de los nacidos vivos puede llegar a tener. 24% de las muertes maternas a nivel mundial pueden estar asociadas a hemorragia obstétrica. Una hemorragia primaria es en las primeras 24 horas, generalmente es por atonía uterina, traumatismo y restos de placentarios. Muchas veces la implantación es un acretismo placentario que la placenta se mete al útero. Secundaria es 24 horas a 6 meses después y generalmente es por restos placentarios o infección. Y literal, la paciente sangra muchísimo, no hay forma de alcanzarla. Entonces, si nosotros conocemos a alguien que tenemos mucho riesgo de que vaya a tener un sangrado uterino, el ginecólogo se puede acercar al radiólogo intervencionista y estamos atentos a tapar estas arterias. Y las implantaciones atípicas, como los mencionaba, son las placentas que se meten al miometrio, que puede ser acretismo, incretismo y percretismo. Dependiendo del sangrado, el tamaño y tono, primero se hace un manejo uterino, se deben de buscar coagulopatías, se sacan muestras de sangre y se checa dónde está el problema. Se buscan traumatismos o restos y se pone un balón uterino. Generalmente con estas acciones el 85% de los casos resuelven. Sin embargo, hay que valorar embolización de arterias uterinas antes de la sutura de Lynch, que son manejos quirúrgicos, y también la histerectomía tiene mucha morbilidad cuando hay estos sangrados. Entonces, cuando nada de esto de acá arriba funcionó, es cuando nos hablan a nosotros como radiólogos intervencionistas y hacemos una embolización o colocamos esto es una manguerita, colocamos un balón en la arteria que está sangrando, la paciente deja de sangrar y el cirujano puede ya sea decidir hacer una cirugía o esperar y dar manejo quirúrgico. Y como mencioné, la embolización de arterias uterinas es una punción de la arteria femoral bilateral, entramos 2, se colocan los balones oclusivos antes de la cesárea, generalmente, los inflamos y con eso se controla el sangrado, literal como si fuera una llavecita, abrimos el balón, se tapa el flujo arterial y con eso se puede mejorar. Si el sangrado sigue o es mucho, entonces sí embolizamos, podemos utilizar Gelfam o las partículas que habíamos mencionado y la paciente se queda con su útero. Se retiran los introductores y nos va bastante bien. Este es un caso donde se colocan los 2 balones oclusivos y se quita el sangrado. Aquí estaba el sangrado importante a nivel uterino. Este es otro caso de un sangrado ya posterior a una cesárea. Vemos cómo hay bastante sangrado y en este caso sí se embolizó utilizando partículas
para corregir el sangrado. Tenemos un éxito en el 80 al 100% de todos los casos. La ligadura o desvascularización quirúrgica 84%. Y en el 2010 se utilizan las suturas de compresión con un éxito del 91-90% de los casos. Y llegamos a tener complicaciones en el 9% de los casos. Realmente va bien, ya no debe de haber muertes por hemorragia obstétrica. Y bueno, quedo a sus órdenes. Más bien no sé si tengan preguntas, dudas, y me gustaría aclararlas con ustedes. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias. Como siempre, felicitándolo por su excelente trabajo, por sus procedimientos tan innovadores que realiza en el hospital y pues siempre estar a la vanguardia en este tipo de procedimientos. Vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Comenzamos con Carolina. Nos dice, doctor, buenas tardes, yo estoy embarazada de casi 4 meses y tengo un mioma muy grande. ¿Se puede realizar este tipo de procedimiento? Si el mioma sigue creciendo y tienes riesgo de aborto o algo, sí te podemos hacer la valoración de embolización de mioma superselectiva, sí, para que deje de crecer. Aquí es importante, si el mioma está creciendo, hay que checar qué está creciendo más, si el bebé o el mioma. Pues si el mioma está estable y ya es un mioma calcificado, ahí lo dejamos, pero si te está dando problemas, sí hay que valorar cuál es el mejor manejo. Recordemos que es un tratamiento multidisciplinario. El doctor Esteban realiza un procedimiento de intervencionismo, pero siempre en colaboración de su médico ginecólogo, que va a estar al pendiente del procedimiento, porque justamente hay una comunicación directa para ver si la paciente cumple con criterios, si tiene más ventajas, si tiene desventaja. Entonces ya el médico ginecólogo en conjunto con el doctor Esteban determinarán cuál es el mejor tratamiento para ustedes. Bueno, nos pregunta Verónica, doctor, ¿por qué se forman los miomas? Los miomas se van creciendo por estimulación hormonal en el miometrio y se hacen las bolitas de carne. Ahí. Gracias, doctor. Nos preguntan que si este tipo de procedimientos, doctor, los cubren las aseguradoras. Todas las aseguradoras los cubren. Excelente. María Fernanda López nos pregunta, ¿qué diferencia tiene con un procedimiento de laparoscopía? Probablemente no entró a tiempo a la plática, Doc. La laparoscopía meten una camarita y cortan el mioma, dependiendo de la localización del mioma. Puede ser laparoscopía abdominal, se mete la camarita y te cortan el mioma. En este caso no utilizamos ningún método quirúrgico. Entramos con una manguerita a la arteria de la pierna y tapamos las arterias que nutren al mioma y lo hacemos chiquito. Haz de cuenta, lo secamos. Muy bien, doctor. Nos preguntan que con respecto a esta sustancia que utiliza para administrar y embolizar el mioma, que si esa sustancia tiene algún efecto secundario. Ningún efecto secundario, no es una sustancia, no es un tratamiento de esclerosis, no lo quemamos, no le hacemos nada, son más bien partículas de gelatina, una gelatina muy especial, haz de cuenta, como si fueran bolitas de plástico estéril que tapan el flujo de la arteria y están diseñadas de tal tamaño y calibradas tan específicamente que están hechas entre 300 y 500 micras, que son exactamente el tamaño que nutren las arterias del mioma y no te dañan el resto del tejido. Entonces inyectan estas partículas, se depositan en el mioma y el mioma se hace chiquito. Muy bien. Y la analogía que utiliza pues es muy cierta, ¿no? El hecho de que un mioma puede ser como una pequeña uva y el racimo justamente es la vía vascular. Y una vez que usted instala estas pequeñas partículas, la uva se seca, pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Excelente. Muy bien, doctor. Nos pregunta María Magdalena, ¿en pacientes sintomáticas hay algún valor mínimo de hemoglobina para realizarlo? Pues bueno, cualquier hemoglobina arriba de 8, pero si la pregunta va más asociada a si la paciente está sangrando y tiene hemoglobina de 5 y tenemos que entrar, pues si es urgente y no lo podemos corregir, entramos y no hay ningún problema. Al contrario, es más seguro ese procedimiento que una cirugía y podemos entrar incluso con hemoglobina de 7, 8, con más riesgo que
que si entramos con una que tiene más de 8 de hemoglobina. Incluso hemos entrado en pacientes con 5 de hemoglobina, pero porque era una urgencia. Aquí hay que dividir entre vamos a entrar con un paciente urgente o lo hospitalizamos, transfundimos, mejoramos un poquito condiciones y entramos a un procedimiento más seguro. Correcto. Gisela de Nora nos pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Qué opina usted sobre los pólipos y cuál es la razón de que aparezcan? Tengo 52 años y ¿hay algo que se pueda hacer para evitar tener más? El pólipo endometrial, ahí sí consulta con tu ginecólogo. Más que nada se hace de cuenta una verruguita que está en el endometrio. Hay técnicas no quirúrgicas también, pero eso es tema de otra charla. Se pueden congelar, se pueden hacer más cosas. Hay que ver que el pólipo no esté, que sea realmente un pólipo endometrial, que no esté asociado a enfermedades PDHs, alguna otra cosa. Pero sí, aquí, una disculpa, salimos un poquito del tema y sí es algo más específico de ginecología, sale de mi área de expertise. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Nos pregunta María, ¿este tipo de miomas, doctor, que usted emboliza, debe de tener algún tamaño en especial para que la paciente pueda ser candidata? ¿Puede ser único, puede ser múltiple o cuál es la paciente ideal? Esa es una excelente pregunta porque incluso los miomas que no pueden ser llevados a cirugía por su tamaño gigante nos va muy bien embolizando. Nos hemos embolizado miomas de 30 centímetros y a la paciente le fue excelente. Entonces no tenemos un tamaño para arriba, al contrario, mientras más grandes es más difícil la cirugía. Si fuera algo muy gigante, lo podemos embolizar antes de la cirugía y le ayuda mucho al cirujano, hablando de miomas gigantes, casos especiales. En cuestión de miomas pequeños, no hay ningún tamaño que nos diga que no o que lo saque de tratamiento. Cualquier mioma puede ser candidato a tratamiento. El único con el que tenemos una contraindicación relativa son los miomas pediculados. ¿Y qué mioma por tamaño? El que tú digas. La única que tenemos que tener cuidado, como insisto, es el mioma pediculado. Gracias, doctor. Bueno, nos pregunta Carolina, no alcancé a escuchar toda la conferencia y me interesa mucho. ¿Se queda grabado para verlo completo nuevamente? Claro que sí, Carolina. La próxima semana a través de la red de Facebook se retransmite y posteriormente lo podrán encontrar en YouTube. O me buscan en WhatsApp. Piden mi teléfono. Claro que sí. Ahorita damos sus datos, doc. Nos pregunta Guadalupe, buenas tardes. Muchas gracias por la explicación, doctor. ¿Este procedimiento se puede realizar también con los quistes? Ay, muy buena pregunta. Si quieren, después damos una plática de quistes ováricos. Los quistes ováricos se pueden puncionar, se esclerosan, se deja una manguerita y les va muy bien. De hecho, acaba de salir una revisión del 2018 donde se hace una punción de quistes, se hace escleroterapia, aquí sí se inyecta una sustancia para deshacer el quiste y les va excelente, pero es otro tema. Y no se tienen que operar, les va muy bien y las pacientes preservan ovarios. Correcto, doctor. Una pregunta que nos están realizando, Marta, nos pregunta, ¿los miomas que se intervienen son aquellos que producen síntomas o puede ser que sean totalmente asintomáticos? ¿Me repites? Que si los miomas que se pueden intervenir son los que presentan síntomas, me imagino como sangrado, dolor, o también los que son asintomáticos. Es que aquí más bien la pregunta es ¿por qué te querrías operar un mioma asintomático? Un mioma que no te da sintomatologías, que no tiene molestias y que es benigno, no tienes por qué operártelo. Correcto. Bueno, María Teresa nos pregunta, si ya no hay flujo al útero, que es lo que por donde pasan los tubos, tiene ramificaciones por otros lados, ¿es probable que el mioma siga creciendo por un flujo sanguíneo alterno? Ay, muy buena pregunta también. Sí, por eso tenemos que hacer una angiografía de todas las ramas arteriales periféricas y el útero, y tenemos que embolizar los dos lados, el derecho y el izquierdo. El útero hace un arco completo, un arco uterino por el cual se va a volver a revascularizar el flujo. Y mencioné hace un momento que utilizábamos partículas de 300 a 500 micras, que está demostrado son el tamaño específico del mioma.
Entonces nosotros embolizamos los miomas que están presentes en ese momento y dejamos el resto del útero vivo, tanto ovarios como miometrio. Entonces la paciente preserva ovario, secamos los miomas que están en ese momento, pero te puede llegar a salir otro que no le entraron las partículas que embolizamos en ese momento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ernesto nos pregunta, ¿los riesgos de producir coágulos con los tubos que se introducen, qué tan frecuentes son? Los que te haga coágulos allá adentro es rarísimo. Se utilizan sustancias heparinizadas, son tubos que están demostrados, incluso los metemos al cerebro. El mismo, imagínate un tubo que nos hiciera trombos en cerebro, pues no lo haríamos. Se utilizan, todos los tubos están con un flujo constante de agua con heparina y no, es muy raro que te haga trombo. Gracias, doctor. Elide nos pregunta, ¿esto tiene que ver con el tratamiento de ozonografía? No, nada que ver, totalmente aparte. Claudia Isabel, ¿recomienda mejor la extracción del útero para evitar la formación de miomas a futuro? ¿O qué probabilidad hay de que no se vuelvan a formar? Se vuelven a formar, como mencioné, en un 20 o un 30% de los pacientes. Hay que valorar de forma muy independiente el caso. Si es una paciente muy joven, que quiere preservar fertilidad, pues vamos a embolizar los miomas. Si es un mioma gigante o riesgo de malignidad, es mejor operarla. Pero si es una paciente que está en la línea de la menopausia y le están ofreciendo entre quitar el útero o no quitarlo, y ya va a entrar a menopausia, sería muy raro que a una paciente que ya va a entrar en menopausia le vuelvan a salir miomas, sobre todo si ya lo embolizamos. Entonces, ¿a dónde voy? A valorarlo de forma multidisciplinaria, valorar de forma independiente qué es lo mejor para cada paciente y entonces darte el mejor tratamiento. No hay recetas de cocinas, cada paciente es independiente y lo que le funciona a una no le funciona a la otra, entonces más bien de forma muy independiente analizar tu caso. Gracias, doctor. Nos pregunta Maribel, ¿estos miomas generan alto riesgo para las mujeres en un futuro si no se tratan, doctor? Si eres asintomática y vas a entrar a menopausia, y sería muy raro que tuvieras más problemas. ¿Cuál sería el problema si no se tratan? Que bueno, puedas llegar a presentar algún sangrado, pero es muy independiente. Insisto, mioma que se debe de tratar es un mioma sintomático. No porque tengas mioma te tienen que quitar el útero. Y espero no echarme al cuello a ningún cirujano. No, y hay que ser conscientes que tienen sus indicaciones. Habrá quien los utilice para poder generar un embarazo, porque es un factor de riesgo para pues, generar abortos de repetición. Entonces puede ser una indicación. La indicación va a depender de cada organismo, de cada paciente. Habrá quien tiene sangrados anormales muy abundantes, dolor muy intenso, dolor a las relaciones sexuales y pues justamente la indicación de esos procedimientos es muy particular en cada una de las personas que padecen estos miomas. Doctor, nos pregunta Rosalba, casi no escucho sobre los miomas subserosos. ¿Estos también son candidatos a embolización? ¿Son sí, los mismos que pediculado? Siempre y cuando no sean pediculado. El pediculado es el que tiene una base muy chiquita, como si fuera una verruga, o bueno, ya valga aquí la confianza que tenemos, como si fuera un moco de guajolote, así que está colgando, ese se puede desprender y se cae. Se le da manejo, no hay tanto problema, pero podría requerir alguna cirugía. Entonces, por eso la resonancia magnética se pide antes, y si tenemos riesgo de que se desprenda, bueno, estar al cuidado de qué vamos a hacer con él. Correcto, doctor. Graciela Guerrero nos pregunta, después de una embolización, ¿hasta el cuánto tiempo posterior se puede embarazar? 8 meses. Por aquí tenemos una pregunta de Ernesto. Dice, tengo varias asistencias a su conferencia. Primero, felicitarlos por tan grande esfuerzo. Y segundo, no sé cómo descargar las constancias. Ernesto, bueno, pues ahorita terminando el webinar, más o menos te explicamos cuál es el proceso para descargar las constancias. Hay un tiempo mínimo, pero ahorita lo platicamos. María del Carmen, ¿es de cuidado tener miomas aunque sean asintomáticos, doctor? No, es como no todo se opera. Creo que esa es una pregunta recurrente que hemos tenido.
Si el mioma es asintomático, te lo estás vigilando, estás yendo con tu ginecólogo, o si quieres acercarte, te hacemos los ultrasonidos, te damos tu seguimiento constante y no te están creciendo, nada más vigilarlos. Excelente. Bueno, nos preguntan, ¿es igual su utilidad en miomas múltiples? María Magdalena nos pregunta. Se tratan todos al mismo tiempo. ¿Este procedimiento cómo se realiza, doctor? Es decir, ¿es exactamente igual, solamente se buscan las vías alternas? Es exactamente el mismo procedimiento y nosotros lo que hacemos es disparamos las partículas de 300 a 500 micros, que es como lo mencioné, en las arterias uterinas. Entonces, las partículas viajan exactamente hacia donde está 1, 2, 3 o múltiples miomas y se meten directamente dentro del mioma. Si tienes un mioma gigante, pues bueno, se van a ir al mioma gigante, pero si tienes 3, 4, 5, se van los 3, 4, 5 de un solo jalón. Eligio Briceño nos pregunta, ¿cuál es el mejor método diagnóstico de miomas? La resonancia magnética, pero es el más caro, el más fácil y más accesible, el ultrasonido. Y muchas veces el diagnóstico por ultrasonido es, como usted lo comenta, el más factible, y muchos de estos padecimientos se detectan en un escrutinio de rutina, ¿no? La paciente es totalmente asintomática. Marta Patricia, ¿los miomas con el tiempo pueden llegar a generar cáncer, doctor? No, el mioma no genera cáncer, son dos cosas distintas. Muy bien, doctor. Doctor, pues tenemos muchas felicitaciones también. Por aquí le externamos. Gracias a todos, quedo a sus órdenes. Se las hacemos llegar con todo gusto. ¿Podrían dar una conferencia sobre las prácticas de embolización en diferentes tipos de tumores, ya sea benignos o malignos? Bueno, doctor, aquí ya lo comprometieron. Ya si buscan en YouTube, tenemos la de embolización de próstata, que es buenísima. Correcto. Y la de embolización de tumores hepáticos, también ya están en los webinars. Así es. Guadalupe nos pregunta, doctor, tengo un mioma de 5 centímetros con leves molestias, pero sigue creciendo. ¿En algún momento tendría que embolizarlo? Si sigue creciendo y empieza a dar molestias, sí. Muy bien. Maribel nos comenta, ¿el dispositivo Mirena puede resultar útil en casos específicos de miomas cuando tengo una edad cerca a la menopausia como una alternativa para evitar la histerectomía? Sí, la embolización también y tratamiento hormonal también, y hay muchas formas de manejarte cuando estás alrededor de la menopausia. Lo que no queremos, se va a acabar la estimulación hormonal y lo más probable es que el mioma deje de crecer y se calcifique. El Mirena, si tienes mucho sangrado, mucha molestia, el Mirena te va a evitar ese sangrado. Si no, también hay manejo hormonal, y si nada de eso funciona y estás muy sintomática, voltear a ver estos procedimientos que son la histerectomía, que reduce un poquito la fuerza del piso pélvico, etcétera, pero es el más común, el más usado. La miomectomía, que se meten las mangueritas o lo hacen de forma laparoscópica, como mencionamos, te cortan el tumor, o embolizamos el mioma de forma rápida. Muchas gracias, doctor. Raquel Guerrero nos pregunta, ¿de qué tamaño es recomendable la extracción de un mioma cercano al endometrio y más si aún no se es madre? Muy buena pregunta. Tamaño, no hay tamaños. Pueden ser miomas muy grandes que están transmurales y que no te condicionan ninguna sintomatología, no estás sangrando y lo mantenemos ahí mientras no tengas problemas de fertilidad o hasta que te vayas a embarazar y que veamos que realmente te está condicionando un problema. Hay veces que ya dejan de crecer y simplemente lo vigilamos. Es distinto el caso si tú ya te quieres embarazar, no hay una implantación del producto, estás teniendo abortos recurrentes o tienes sangrados repetitivos, entonces sí le damos tratamiento. Excelente. Doctor, tengo una pregunta muy repetitiva y es con respecto a los costos. Yo sé que esto se tiene que individualizar, sobre todo de cada una de las pacientes, dependiendo del tipo de mioma, de los números, de las condiciones, pero ¿nos podría dar sus datos, dónde lo pueden ubicar para que puedan solicitar una cita, una valoración y acorde a eso usted pueda manejarles un presupuesto? Médica Campestre, Torre 3, consultorio 302. Y si me dejas, doy un costo aproximado de cómo sale o... Si quiere mejor que sea más individual. Perfecto. Aquí el problema es que sí cambia mucho
dependiendo del tamaño del mioma y por eso no podemos checarlo. Hay veces que son miomas muy chiquitos y nada más utilizamos un vial de esferas y sale relativamente económico. Y la verdad es que cuando tenemos un mioma gigante, enorme y utilizamos muchísimo material, se nos puede ir muy por arriba la cuenta. Sí, son todas las variables que, pues bueno, cada paciente se tiene que individualizar y eso es lo más importante. Doctor, pues muchísimas gracias, la verdad. ¿Perdón? Está pidiendo su teléfono, doctor. Teléfono, doctor. ¿Dónde podemos sacar cita? 477-1146-940. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues el doctor Esteban Ramírez es radiólogo intervencionista, es parte del staff del Hospital Médica Campestre y pues realiza así como otro tipo de procedimientos innovadores dentro del hospital. Doctor, pues como siempre un gusto contar con su colaboración y a nombre del hospital pues le entregamos el presente reconocimiento. Gracias. Un tema muy interesante, justamente lo platicábamos hace un momento sobre las alternativas que actualmente existen para evitar o retrasar los procedimientos quirúrgicos y pues bueno, hacerle la extensa invitación para participar en futuros webinars. Muchísimas gracias, doctor. No, estoy a sus órdenes. Saludos. Muchas gracias. Bueno, y también pues muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí en la parte superior del lado derecho, Pablo nos hizo favor de dejar la liga para generar las constancias. Recuerden que hay un tiempo mínimo que requiere el sistema para poder automatizarla. Si alguien ha tenido problemas, puede contactar a soporte de aquí de la página de Médica Campestre y con todo gusto los asistimos. Y pues bueno, invitarlos a que descarguen la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 51, donde tocamos así como otros temas de interés que hemos visto a lo largo de los webinars para que la descarguen y la compartan a través de sus redes sociales. Y pues bueno, invitarlos la próxima semana. La próxima semana también tenemos un tema muy interesante. Vamos a darle un cambio a la temática. Vamos a hablar de un tema muy interesante, festejando la semana que viene próximamente, Semana Mundial de la Lactancia. Vamos a hablar sobre mitos y realidades de la lactancia materna. Nos hará favor el doctor Mario Alberto Mata Vázquez de platicarnos al respecto. El doctor es médico pediatra y es certificado en lactancia materna. Entonces los esperamos. Por aquí Pablo nos hizo favor de colocar el teléfono del doctor Esteban Ramírez, 477-1146-940. Bueno. Muchísimas gracias. De preferencia el del consultorio, que lo dejo allá abajo. Claro que sí. 477-70-60-285. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Estén muy bien. Saludos. Hasta luego.